Bueno, ahora sí vamos iniciando con el último eje temático de la jornada de hoy, que es el eje discapacidad, donde se van a ver cuestiones como el acompañamiento institucional frente a la discapacidad, los desafíos sociales y culturales, las limitaciones profesionales e institucionales, la importancia de las políticas públicas, los imaginarios sociales, los recursos con los que cuenta el Estado para intervenir en estas situaciones, y para eso contamos con Camila Estanga, que es profesora y licenciada en psicología, trabaja en el ámbito educativo y clínico y se desempeña en clínicas neuropsiquiátricas trabajando con personas con discapacidad. Y tenemos también a María Delfina Bernardi y Estefanía Viva, que son estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeñan como acompañantes de cuidado en la Dirección de Acceso e Inclusión de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, ¿cómo están? Primero, gracias por quedarse y por estar acá presentes. Con las compañeras vamos a hacer por ahí una dinámica más flexible de ir compartiendo experiencias a través, bueno, de nuestros saberes. ¿Cómo es esto? Bueno, los puntos importantes que ya nos mencionó la compañera van a ser los factores, las barreras, los enfoques y el abordaje inclusivo. Introducción. La importancia de la salud mental en el contexto de la discapacidad. Pensamos siempre la discapacidad como de manera integral, en un abordaje integral, ¿sí? Y en relación a la salud mental, que es lo que veníamos trabajando y conversando, no asociamos directamente la discapacidad con alguna problemática de salud mental. Es decir, una persona que tiene una discapacidad no necesariamente, no automáticamente tiene que tener alguna cuestión de salud mental. Sí, eso me parecía importante trabajarlo. Sí, digamos, hay algunos trastornos psicológicos que se ven en personas con discapacidad, pero son por ahí a partir del estrés, del estigma, de la discriminación, del contexto social, de las limitaciones, de no poder acceder a los tratamientos y a los servicios de salud, al trabajo y a la educación, ¿sí? Bueno, la OMS define la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Desde la psicología, ¿cómo abordamos la discapacidad? Siempre se busca entender cómo la persona construye su identidad a partir de su singularidad, incluyendo la discapacidad como un elemento constitutivo de su subjetividad. Desde la psicología abordamos a una persona, ¿no?, con discapacidad más allá del elemento de la discapacidad. Nos centramos también en ver su subjetividad, sus deseos, cómo se vinculan con los otros y demás, su relación con el cuerpo, con la imagen, las actividades que le gustan, el trabajo, ¿sí? No solamente, digamos, nos centramos por ahí en el diagnóstico de la discapacidad. A mí me parecía importante como reconocer algunas cuestiones vinculadas a la discapacidad que tienen que ver con comprender que la discapacidad es diversa y además es muy heterogénea. Hay múltiples formas de vivir y habitar la discapacidad que hacen que cada persona sea singular a la hora
de pensar y vivir la discapacidad. Y también teniendo en cuenta de que hay distintos tipos de discapacidad. También, de acuerdo a los diferentes modelos que se han construido históricamente, podemos identificar y comprender que la discapacidad también se encuentra en el entorno también, ¿no? Y en la forma en la cual la sociedad ha construido a la discapacidad y también de acuerdo al sistema de organización social, ¿no? Que ha entendido a la discapacidad de acuerdo a un cierto criterio de normalidad y productividad, hay personas que han quedado por fuera de eso y ahí es que entendemos a las personas con discapacidad en relación con su entorno también. Bueno, tenemos dos modelos que están vigentes hoy en día, el modelo médico y el modelo social de la discapacidad. Tenemos el modelo médico biologicista, que fue uno de los primeros modelos, y se entiende a la discapacidad como un problema individual originado en una deficiencia física o mental que necesita ser tratada, curada o rehabilitada. Este enfoque se centra en la condición biológica de la persona, identificando la discapacidad como algo negativo que debe ser corregido o mitigado a través de intervenciones médicas. Que me parece importante es que los diferentes modelos, tanto el médico biologicista o médico rehabilitador y por tanto el modelo social, que conviven actualmente, digamos, y también implican formas de abordaje de la persona. Entonces creo que acá esto es importante donde reparar, ¿no? El modelo médico biologicista ha responsabilizado a la persona de su diagnóstico y su condición de salud y por lo tanto ha construido también mecanismos como son el castigo, la expulsión, la construcción de instituciones modernas, también como los manicomios, podríamos nombrar, que han además construido la cura, digamos, ¿no? Normalizar a la persona bajo este criterio de normalidad y productividad. Sí, a mí me interesa ahí, por ahí, nombrar del equipo que formamos parte con Delphi. Nosotras somos trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia, de un equipo de acompañantes de cuidado, de la Dirección de Acceso e Inclusión a la Salud. Y ahí, la población en general es población muy vulnerada, económicamente, socialmente, y en ese punto está interesante resaltarlo porque las personas tienen muchas barreras en el acceso a la salud y por ahí nuestro laburo es acompañar ese acceso para, fortalecer la autonomía de las personas. Y como se asocia mucho a la discapacidad como asociado a la salud o a la falta de salud, y es importante tener en consideración el contexto socioeconómico de las personas. Bueno, también tenemos el modelo social. Digamos, los dos modelos es, como decía la compañera, es cómo se aborda la discapacidad y cómo se interpreta también y cómo se apoya y se trata a la persona con discapacidad. Otro de los modelos es el modelo social. Y acá se comprende a la discapacidad como una característica, no es una característica, inherente a la persona, sino que es una construcción social. Es un poco lo que decía la compañera, ¿no? Pensamos que la sociedad no está preparada, no está adaptada, no está adecuada, digamos, para personas con discapacidad, sino que está adecuada, como decíamos hoy, como por ahí, con parámetros normales, productivos, para que la persona pueda desenvolverse ¿no? Y sea productiva a ese sistema. Entonces es ahí como surge también el concepto de barreras de la discapacidad. En esta construcción social de la discapacidad, que tiene que ver esto con la expulsión de las personas con discapacidad
de la sociedad y con los parámetros de normalidad, es que se construyen las barreras. Las barreras son múltiples, se materializan de formas distintas y las personas con discapacidad las viven de maneras distintas también, ¿no? Entendiendo esta diversidad. Podemos encontrar barreras físicas, que son las más identificables, digamos, que tienen que ver con lo arquitectónico y con, no sé, si hay una persona con discapacidad motriz, que no haya una rampa, pero después creo que es importante reparar tanto en las barreras comunicacionales, que creo que es lo que más nos interpela quizás a nosotras como trabajadoras de la salud y como profesionales de la salud también en los equipos, las comunicacionales, digamos, que tienen que ver en la forma de trato y en la cual nos reconocemos a la persona también con discapacidad. Creo que algo muy particular y también algo que sucede mucho con respecto a las personas con discapacidad es que siempre nos dirigimos hacia su acompañante o familiar. Creo que un trato muy diferenciado y necesario es el trato a la persona con discapacidad, también comunicándole información segura y certera. Después, bueno, las barreras económicas y sociales. Un poco de nuestro trabajo como acompañantes de cuidado tiene que ver, no sé, quizás suene un poco ambicioso, pero de alguna manera derribar aquellas barreras que el sistema de salud construye en el acceso para las personas con discapacidad. Nuestra tarea tiene que ver con orientar y acompañar a personas con discapacidad y o titulares de pensiones no contributivas dentro del sistema de salud y en la gestión de diferentes recursos. Por lo tanto, esas barreras que se materializan de formas distintas, como dije, comunicacionalmente, actitudinalmente, y que impiden el acceso de las personas con discapacidad al sistema de salud, de alguna manera en nuestra tarea cotidiana aportamos a eso. Sea en conseguir un turno, en garantizar algún tipo de documentación, transmitir la información de manera certera. Muchas veces tiene que ver con escuchar a los usuarios y las familias y hacer del sistema de salud provincial un poco más accesible. Creo que ese es el gran desafío. Sí, para mí el objetivo principal, que eso como va por ahí cambiando a medida que pasa el tiempo y también depende de la demanda que presenta la familia, el usuario y demás, es eso, es fortalecer el proceso de autonomía de la persona, como muchas veces la demanda llega como algo prestacional, como el no acceso a la medicación o alguna prestación en particular, y después cuando hacemos ese acompañamiento desde la escucha atenta y de una noción de cuidado que para nosotras es fundamental, digo, por nuestro tránsito académico, porque somos feministas, porque pensamos, el cuidado como una herramienta política, se va corriendo y por ahí es más emocional, digo, el sistema de salud es bastante expulsivo con las personas con discapacidad porque el sistema lo piensa como una población sobrante y ese es el desafío, derribarlo, como nosotras en nuestro laburo también nos ha pasado de tener que laburar con compañeros que, bueno, por ahí tenían una noción del usuario que era como, bueno, viene una persona acá a molestar y demás, es como una construcción cotidiana. Yo no sé si alguien acá labura en salud, si labura con personas con discapacidad, por ahí estaría re bueno generar un ida y vuelta en ese sentido para ver y pensar estrategias, como que también nosotras lo vamos construyendo en el cotidiano, digo, no es algo que se dé por acabado. Por ahí también hay que ver esto, ¿no? De que el asumir desde el modelo social la discapacidad se lo toma como, bueno, ya deja de ser una cuestión individual como lo asocia el modelo médico, sino que es algo que se puede intervenir para poder quitar todas estas barreras y permitir que la persona se logre el máximo de autonomía posible dentro de las capacidades que aún conserva.
también pasa eso que para mí como la lucha que en relación a las políticas públicas. Las políticas públicas no se piensan en general con las personas usuarias y que en realidad que ese es un desafío grandísimo porque en realidad es atender la demanda y nada, como nosotras somos 3 personas, 4 personas que no tenemos discapacidad y estamos pensando eso y por ahí el gran desafío también es eso, pensarlo con las personas con discapacidad porque hay una visión muy paternalista en relación a la discapacidad. Bueno, yo también trabajo en el ámbito educativo y trabajo con estudiantes con discapacidad. Y otra de las barreras, que bueno, ahí no está, pero es una de las barreras que nosotros identificamos, siempre digo nosotros porque hablo de mí, mis compañeras y mi equipo, identificamos es el acceso a los contenidos, ¿no? Eso es una barrera. Digamos, los estudiantes con discapacidad no pueden acceder muchas veces al mismo contenido que sus compañeros porque bueno, los docentes y el sistema no está adecuado para que el niño aprenda o el adolescente. Por eso nosotros hablamos también en educación especial de configuraciones, tratar de configurar, de poder acercarle al estudiante para que pueda también acceder al mismo contenido que sus compañeros. ¿Iba a decir algo más? No. Y en base a lo que vos decías por ahí de trabajar con la persona con discapacidad, nosotros en educación siempre tenemos en cuenta los intereses del estudiante, ¿no? Por ahí qué es lo que lo convoca. Bueno, si le gusta, qué sé yo, no sé, Mickey, le hacemos todo de Mickey. Si están trabajando con multiplicación, bueno, hacemos multiplicaciones con Mickey, digo. Es como también tomar el interés de la persona y del estudiante, en este caso. Bueno, reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad y la eliminación de estas barreras son fundamentales para garantizar su bienestar. Bueno, ahora vamos a hablar del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento que se otorga en varios países, acá en Argentina también, que presenta a personas que presentan una discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, mental o visceral. Este certificado acredita la condición de discapacidad y otorga el acceso a derechos y beneficios como cobertura médica integral, prestaciones sociales, facilidades de transporte, acceso al empleo y extensiones impositivas, entre otros. El CUD también es, no sé si saben lo que es el CUD. Bueno, digamos, para las personas con discapacidad es un documento muy importante porque justamente facilita el acceso a tratamientos, a terapias y demás. Algo importante para agregar, me parece, con respecto al certificado de discapacidad, la dirección de la cual formamos parte tiene una junta, la Junta Evaluadora Provincial, digamos, es la que coordina las demás juntas del resto de la provincia. Creo que lo más importante con respecto al CUD es primero que es un documento oficial y las personas pueden acceder voluntariamente. La evaluación del CUD no es obligatoria y la persona con discapacidad también puede decidir si quiere o no tener el CUD porque claramente implica un montón de representaciones e imaginarios con respecto a la discapacidad. Y además partimos de considerar también que las personas con discapacidad son titulares de derecho, por lo tanto el CUD tiene que ver con ampliar la autonomía de la persona y su capacidad de poder decidir, digamos. Bueno, también desde la clínica, digamos, el CUD muchas veces implica esto, ¿no? Por ahí algunas personas lo ven como la validación, digamos, de su condición y que gracias a eso pueden acceder a un montón de tratamientos, servicios y demás. Otras personas lo ven como una estigmatización. Sí, hay personas que por más que tienen una discapacidad quieren
tratan de poder solas, esto de tener su autonomía, y no quieren el CUD. También esto de la autonomía y la dependencia, y también la interacción con el sistema de salud. Muchas personas perciben el CUD como un garante, ¿no? Que pueden, gracias a ese CUD, pueden acceder a servicios de salud, tratamientos y demás. Digamos, tiene un impacto en cada sujeto, es distinto el CUD, la obtención de ese CUD. Bueno, también nos parecía interesante como contar un poco más de de nuestra área, que es el área de acompañantes de cuidado. Principalmente entendiendo que se trata de una respuesta estatal. La Dirección Provincial de Acceso e Inclusión en Salud se crea en 2021 y de ese tiempo a esta parte fue que se fue construyendo el área. Bueno, como les contaba al principio, trabajamos con personas titulares de pensiones no contributivas que tienen un certificado por incapacidad laboral. Por lo tanto, la población son personas con discapacidad, madres solteras de más de 7 hijos, excombatientes de Malvinas, y nuestro acompañamiento tiene que ver con generar estrategias, principalmente eso, para derribar las barreras que genera el sistema de salud. Sí, la dirección absorbe lo que es el programa Incluir Salud, por ahí lo conocen como eso. Está bueno divulgarlo porque es una respuesta estatal que está a disposición, que a través de diferentes programas se puede acceder a medicación, y eso está en todos los hospitales provinciales, digamos, y hay como un lineamiento y hay oficinas que si conocen a una persona que necesita acceder a un suplemento, a una medicación, a un certificado único de discapacidad, la dirección está a disposición para eso, para generar el apoyo y el acompañamiento de esas personas. Hay muchas personas que no tienen una red de apoyo y bueno, por ahí eso es más, como hay mucha dificultad, hay gente que no sabe leer y escribir, hay gente que no tiene una salita cerca, como nada, eso está bueno difundirlo. En la página del Ministerio de Salud está la información. Nada, como por ahí era más replicar la experiencia y contar que, bueno, hay diferentes prestaciones que es de salud pública, gratuita, y nada, que es un derecho y que eso está a disposición. Y nosotros estamos para acompañar ese proceso también. Y también con respecto a lo que charlábamos en relación al modelo social de salud, la dirección es realmente un antecedente. Es la primera vez que se crea una dirección provincial de discapacidad, para hablar en términos generales. Entonces, bueno, implicó todo un desafío su construcción, pensar las formas de abordaje también, porque no podemos disentir de que trabajamos con prestaciones también, y bueno, eso también tiene todo un tinte asistencial que se tiene que reconocer, pero bueno, con la idea siempre y el desafío de poder transformarlo también, ¿no? Entendiendo que, bueno, la salud es un derecho de todos. Bueno, agregamos acá una pregunta que nos pareció muy importante. Hablamos de integración o inclusión y cuál es su diferencia. Acá nos parece por ahí interesante escucharlos a ustedes, qué piensan que es la integración y la inclusión, qué diferencias hay entre estos dos conceptos. Te llevo el micrófono. Bueno, igual lo digo desde mi punto de vista, no sé. La integración sería como incluir a alguien que se considera como diferente, y la inclusión parte de la base que todos somos diferentes.
Yo entiendo que la integración va más bien por, no sé, por ejemplo, modificar las barreras arquitectónicas para que una persona pueda ingresar, ¿no? Al espacio, pero por ahí no le estamos dando las adaptaciones comunicacionales que necesita para poder expresarse o los apoyos que necesita para poder hacer las actividades que se pretende que haga. En cambio, la inclusión sí estaría haciendo eso, ¿no? Incorporando apoyos y ajustes razonables para que la persona pueda ser autónoma y comunicar lo que desea y participar como en equidad de condiciones que el resto de los compañeros. Sí, tal cual. Por ahí la integración parte más de tratar de adaptar el sujeto a la sociedad, ¿no? Y la inclusión parte por ahí, esto que es lo que vos decís, ¿no? De valorar estas diferencias que tenemos, digamos, más allá de una discapacidad, todos somos diferentes, y también un poco adecuar la sociedad, los servicios, a las personas con discapacidad. Si yo, por ejemplo, bueno, yo trabajo en educación, les doy un ejemplo de, no sé, un estudiante con una discapacidad auditiva, lo retiro del aula para poder hacer una intervención educativa, una intervención pedagógica. ¿Qué estaría haciendo ahí? Eso es integración. En educación, a eso le llamamos integración, ¿no? Poder sacar al estudiante y ofrecerle una intervención individual fuera de su aula, que es su contexto, con sus compañeros. En cambio, si hablamos de inclusión, ¿cuál sería la diferencia? Claro, digamos, tratar de adecuar el contenido para ahí en el aula, trabajar en el aula, que es su espacio seguro del estudiante, tratar de incluirlo, que pueda participar en grupo, obviamente con las configuraciones y intervenciones que necesite, y sus intereses y demás, pero para ahí fomentar esto del espacio con otros, en grupo, en su aula y con sus compañeros y su docente. Digamos, no sacarlo del aula para poder trabajar aparte, no, digamos, la idea es que también este estudiante pueda tener el mismo, acceder, ¿no?, al mismo contenido que acceden todos sus compañeros, por ahí con algunas adecuaciones, pero el mismo contenido. Eso sería en el mejor de los casos que tuviera maestra integradora, porque la realidad, yo también soy docente, es que es muy poco los casos donde realmente son provistos de la asistencia que realmente necesitan. Entonces, si en los casos que necesitan no los tienen, es muy difícil el trabajo que se pueda hacer sin caer en esa como discriminación, poder bajar el contenido, readecuarlo sin ser maestra integradora para que puedan trabajar todos de la mejor manera posible. Digo, pensándolo en las políticas públicas. Se complica, digo, ¿no? Son 30 estudiantes, una docente, y hay mucha diversidad en el aula. Pero bueno, también es el posicionamiento de la docente en relación a ese estudiante, cómo interpreta la docente a ese estudiante, a esa persona. Y vamos, o sea, esto se traslada a la vida y a la salud y en todos los ámbitos. También en lo laboral y demás. Es cómo se posiciona uno, ¿no?, frente a una persona con discapacidad, cómo el trato, el incluirlo y demás. Por eso acá, bueno, yo puse esta frase de que la inclusión no es simplemente una política o una serie de ajustes técnicos, es sobre todo un compromiso ético con la equidad y la dignidad humana. Reflexionar sobre la inclusión implica mirar profundamente cómo concebimos la diversidad en nuestras sociedades y qué tan preparados estamos para no solo aceptar, sino valorar las diferencias como un elemento enriquecedor para todos. A mí ahí me parece que lo que la compa plantea es cierto, digo, no solamente alcanza con el posicionamiento ético-político, por ahí para mí juega un rol fundamental la política pública, porque
no todos tienen obra social, no todos están afiliados por ahí a incluir. Sabemos que los trámites también, bueno, son muy engorrosos y me parece que ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? Obvio que sí, que siempre, o sea, está re bueno posicionarnos políticamente en ese sentido, pero sin dejar por fuera el rol que tiene el Estado en la asistencia y el derecho que tienen las personas a la asistencia, porque la verdad es que una docente con 30 estudiantes por ahí no puede acompañar de la mejor manera. Digo, no solo alcanza con eso, sí es importante, obvio, es importante, pero también es muy necesaria una política pública en ese sentido. Sí, por ahí no va a ser una clase ideal, digamos, pero el tema a lo que voy por ahí es el trato y la inclusión y tener en cuenta también alojar en parte a ese estudiante. Igual, sí. Claro, es mucho más complejo, pero no iba a la individualidad, iba por ese lado. El tema de cuando no hay un acompañamiento desde las políticas públicas, incluso más allá de la voluntad institucional, que a veces es muy empática, pero igual, digo, como más a lo macro, ¿sí? Que es como que estar luchando contra un sistema que todo el tiempo está excluyendo a los chicos, más allá de la voluntad o la iniciativa de uno. Volviendo a lo de las públicas, faltan un montón de recursos. Digamos, ponele una maestra inclusiva que va 2 horas con el estudiante y después, digo, y además una maestra inclusiva tiene un montón de estudiantes, digo, como están sobrecargadísimas y faltan recursos. Y como es, también la falta de nivel de recursos es a nivel bastante generalizado también, incluso quienes tienen obra social pueden quizás llegar a acceder a una maestra integradora que esté las 20 horas. Sigue siendo muy complicado aún así, porque hay poca cantidad de personas que se preparan para eso. Conseguir un psicopedagogo que pueda destinar ese tiempo a una inclusión escolar es algo que está sumamente sobresaturado. Y de hecho, y en es algunas una, obras sociales, en el nomenclador maestra integradora es acompañante terapéutico. en muchos En- casos sí es una discusión porque hay algunas obras sociales que te exigen que sea que, que sea psicopedagoga. Ni siquiera psicología te aceptan en algunos casos. Pero hay muy poca difusión de esta necesidad también de docentes especiales. Entonces, hoy por hoy, lo que es la demanda está superando la oferta. Entonces, también habría que ver una cuestión esa porque tenemos un país con una enorme cantidad de desempleo, pero al mismo tiempo hay lugares donde se necesita mano de obra, se necesitan trabajadores y no se está pudiendo dirigir eso. Muchas veces quizás hay personas que les gustaría tener estos trabajos, pero que no ni siquiera conocen la capacidad o la posibilidad de poder acceder y prepararse para ellos. Bueno, entonces, ya habiendo terminado la exposición, ustedes también habían expresado, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, algo que quiera expresar. A mí me parecía importante decirlo, y que es un poco de lo que charlamos con respecto al sistema educativo y también al sistema de salud. Nos encontramos con instituciones que están estalladas y que están atravesando un ajuste y de financiamiento increíble, y no me parece menor nombrarlo.
convivimos con eso, transitamos las instituciones y el sistema de salud y el sistema educativo de esta manera. Son tiempos muy complejos y creo que el desafío está también en seguir pensando a las personas con discapacidad y también poder ponerle el cuerpo de alguna manera a estos tiempos tan crueles que estamos atravesando. Quería decirlo porque no me parece menor. Estamos en el CONICET, somos estudiantes de la universidad pública y nada, defenderla con uñas y dientes. Yo quería consultar si los abordajes... los abordajes que le llegan a ustedes suelen ser por derivaciones de instituciones, de, no sé, de dispositivos o establecimientos de salud, o las personas se acercan. Lo digo porque vos mencionaste esto de los equipos de salud. Yo hasta hace poco trabajaba en la MUNI, trabajaba específicamente en violencia y teníamos muchos casos de personas con discapacidad, con niñes o personas a cargo, o sea, aparte de su discapacidad, y situaciones de violencia, y nos costaba mucho, siempre nos costó hacer articulación, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en caso de tener el CUD, no podían, no estaban habilitadas a otros programas, como por ejemplo en ese momento el acompañar, que bueno, también fue recortado, voy a decirlo, pero pasa mucho eso también, ¿no? Que la gente con el CUD capaz que no puede acceder a otros programas. La pregunta la dije, después lo otro fue un comentario. En realidad, nosotras hacemos en general acompañamiento de las personas que cobran la pensión no contributiva y después hacen un trámite para afiliarse a lo que sería incluir salud, y por ahí niñeces que necesitan suplemento no tienen que cobrar la pensión no contributiva, y por ahí las demandas nos llegan desde las oficinas, de las diferentes oficinas que están en la provincia, muchas veces por el Ministerio de Salud o por algún organismo estatal, como así van llegando las demandas. Pero bueno, eso, yo no sé si... A ver, como por ahí podemos difundir las oficinas y demás, porque si es gente que cobra la pensión no contributiva, también eso, como por ahí el acompañamiento va en relación a acompañar el proceso de afiliación, etcétera. No para todas las prestaciones es necesario afiliarse. Hay programas provinciales del Ministerio que son de medicación, que hay un programa de psicofármacos, de diabetes, como hay un montón para acceder, y por ahí eso no está tan difundido y no es un requisito afiliarse. Pero bueno, lo ideal es que lo hagan porque en general acompañamos a esas personas. Y una aclaración, por lo general el certificado único de discapacidad es compatible con el resto. Esa es lo único, por ahí la pensión no contributiva sí no es compatible con la asignación universal por hijo y es lamentable. Esa es una gran discusión del sistema de seguridad social, digamos, pero en lo concreto son compatibles. O sea, la persona tendría que poder acceder igualmente. No. ¿Querés hacerlo? Le estaba consultando si también la oficina, la dirección trabaja con demanda espontánea. En realidad hay como algunos casos, porque somos 2 personas en el equipo y en toda la provincia de Buenos Aires, por ahí hay ciertos casos que llegan como para que nosotras los acompañemos. En general, quienes hacen mucho este trabajo que es en el territorio son los compañeros de las oficinas, que hay oficinas en toda la provincia de Buenos Aires. Como está pensado estratégicamente para eso, y la persona puede acercarse a la oficina y los compañeros alojan esa demanda, digamos. Sí, es tremendo el laburo que hacen ellos. Hay 147 oficinas de acceso del derecho a la salud que se encuentran en hospitales provinciales y también en articulación con los diferentes municipios. Muchos en hospitales municipales, otras en las direcciones de discapacidad o derechos humanos, pero sí, es una red de acceso al sistema de salud bastante potente en términos simbólicos también, ¿no? Fue una red que se fue armando durante todo este tiempo con sus desafíos cotidianos, también porque hay mucha cantidad de usuarios que quedan por fuera del sistema de salud y que, bueno, el acceso al programa Incluir significa eso, el poder acceder
Y sí, son 147 oficinas en toda la provincia de Buenos Aires, que como decía mi compañera, no hay mucha difusión. Las personas por ahí son titulares de pensiones no contributivas y no tienen conocimiento de la cobertura. Entonces, bueno, creo que parte del trabajo también es eso, sociabilizar esa información. ¿Alguien más quería preguntar algo? Yo me había quedado pensando un poco lo que sucede en las instituciones educativas, que recién mencionaban sobre el CUD, cómo impacta en la subjetividad de las personas, pero también otorga muchos derechos. Pero por ahí me quedo pensando en que hay muchos casos de niños, niñas que, no sé, de repente tienen un acompañamiento de una T o de una maestra integradora recién en la primaria, pero también me quedo pensando desde el otro lado, qué sucede cuando hay un diagnóstico en niños tan pequeños, no sé, por ejemplo, un niño de 3 años con un diagnóstico, como que eso, me quedo pensando como en eso. Es una discusión que yo no tengo saldada y a mí me genera muchas contradicciones, realmente. Como lo pienso como trabajadora de la salud y también estando en la dirección, que sí, o sea, todavía no, es una discusión que no está saldada también y muchas veces surge más por la necesidad de poder acceder al sistema de salud que por otras razones, digamos. Pensé que tu pregunta iba más a las familias. No. Tipo las familias de por ahí estos niños que vos... ¿Qué implicaría para una familia tramitar un CUD? Y para la familia es todo un proceso. Imagínate que cuando una familia, digamos, empieza la anunciada, digamos, de un hijo, ya uno se imagina toda una cuestión ideal, que el niño va a ser saludable, que va a estar sano, que va a ser así, asá. Digo, y bueno, y después eso, digamos, viene a romper un poco con todo lo que esta familia ya venía armado. Entonces, para la familia es un proceso y, digamos, desde las instituciones educativas estaría bueno y se trata de promover una escucha a esta familia. Digo, también se trabaja con el niño, bueno, y con la familia. ¿Qué le pasa a esta familia? Generalmente por ahí son familias que, como lleva un proceso, imagínate, digo, un diagnóstico a tan temprana edad, se suelen por ahí acercarse mucho a la escuela porque el niño pasa muchas horas ahí. Entonces suelen por ahí ser demandantes, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero con la institución. Para mí ahí tiene que ver mucho con el estigma que se tiene sobre la discapacidad, porque si el diagnóstico es de otra índole, no es, por ahí no se piensa en esos términos. Y por eso es tan importante como desarticular esta idea de insuficiencia, etcétera, o todos los imaginarios que están alrededor de la discapacidad. ¿Puedo hacer un comentario yo también? Sí, obvio. Respecto al diagnóstico, yo soy una persona autista, diagnosticada a los 25, tengo 29. En este momento formo parte de un grupo del que fui cofundadora de neurodivergentes en la UNLP, ¿sí? Graduados, docentes, estudiantes y no docentes que tienen alguna condición de autismo, dislexia, discalculia, déficit de atención, varios trastornos mentales, etc. Respecto a lo del diagnóstico, yo hablo de estos diagnósticos, no sé si te referís a un diagnóstico de alguna discapacidad un poco más física, pero bueno, mi conocimiento es de los diagnósticos neurocognitivos. Por un lado, se habla mucho de que en los niños no se trata de poner un diagnóstico como definitivo, primero porque muchos de estos diagnósticos tienen muchísimas características en común y entonces los podés confundir. El niño todavía no tiene formas de expresar con palabras qué es lo que siente, qué es lo que piensa, etc. Pero bueno, sí es como decís, bueno, más o menos presenta estas características, puede llegar a ir por acá y lo que se hace es tramitar el certificado único de discapacidad para poder arrancar con terapias que ayuden a mejorar la calidad de vida de esa persona, que no es normalizar, como decían las chicas antes, no es tratar de que sea una persona normal y que se siente bien en la silla, sino ver qué apoyos, qué ajustes necesita esa persona para poder transitar la vida en equidad de condiciones. Después, más adelante, se irá viendo cuál era efectivamente el diagnóstico definitivo,
Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, esto que decía de las familias, que es todo un proceso, pues también depende de cómo los profesionales te indican a vos ese diagnóstico, de cuáles son los prejuicios que ya tiene el profesional al respecto, más los prejuicios de toda la sociedad, y eso te lo va a transmitir a vos, madre, padre, exadre, cuando te diga como tu hijo tiene esto, preocupate, y por ahí otros te dicen como, che, es algo natural, podés ayudar con esto, con esto otro y demás. Entonces es una situación como que tiene muchísimas variables. También lo último que me gustaría agregar es que otra de las grandes discusiones con respecto al certificado de discapacidad es que es la puerta a otros derechos. Y particularmente nos pasa mucho en la junta de la dirección que las personas van o necesitan acceder al CUD por transporte, o porque en realidad el sistema de salud es tan expulsivo que el CUD es la única manera que tienen de acceder. Entonces quizás no tenga que ver tanto con el certificado único de discapacidad, o sí, porque hay personas que quizás sí lo necesitan, pero también tiene que ver con la dificultad que tenemos hoy para acceder y para sobrevivir, digamos. Una persona que fue y se evaluó 3 veces nos terminó contando que ella lo necesitaba porque necesitaba ir a trabajar y no tenía cómo pagarse el colectivo todos los días. Entonces quizás la discusión es un poco más profunda y que también obviamente tiene que ver con los diagnósticos, pero fundamentalmente porque el CUD implica el acceso a otros derechos básicos como el acceder al sistema de salud. Entonces, bueno, es una discusión que es constante porque también para las juntas es un desafío, más que nada después de la pandemia, hubo como hay todavía una gran demanda con respecto a las evaluaciones del certificado de discapacidad y también que tiene que ver con los momentos históricos que atravesamos también, ¿no? El hecho de diagnosticar, ponerle nombre a los síntomas de época también. Distintas discapacidades y por ahí una discapacidad de una caracterización más emocional o mental, también ahí es, digamos, más allá de poder acceder, digo, lo que se le juega a un sujeto quizá con un diagnóstico, por ejemplo, esquizofrenia, digo, lo que implica para un sujeto tramitar, digo, tener ese diagnóstico, tener el certificado único de discapacidad. Sí es una puerta de acceso a derechos, pero bueno, por ahí desde la psicología también evaluamos y trabajamos con lo que es para el sujeto ese diagnóstico y lo vemos más allá de un diagnóstico. Quería agregar lo último, pero me van surgiendo cosas. La dirección forma parte de una mesa interministerial de personas sobreseídas en la unidad 34, que son usuarios de salud mental, que se encuentran privados de la libertad por el artículo 34 del Código Penal, y es una mesa con diferentes organismos ministeriales, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde nos reunimos todos los jueves en la unidad 34, y también nos sucede mucho que el CUD es uno de los pocos recursos que tiene la mesa para pensar los procesos de externación de las personas. Entonces ahí nos encontramos súper entrampados, porque somos 4 ministerios pensando una estrategia y muchas veces con el único recurso que contamos es el certificado único de discapacidad. Y que también implica esta discusión que estamos teniendo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué otras estrategias pensamos? ¿Contamos con otros sistemas de apoyos, de ajustes razonables, como decía la compañera? La comunidad, más pensándolo en usuarios de salud mental, ¿no? ¿Qué recursos encontramos en la comunidad? Recursos comunitarios de familias, del Estado, para acompañar procesos de externación de personas, en este caso que muchas están institucionalizadas hace 25 años, 15 años, que propiamente los equipos de salud van a hacer su sistema de apoyo
que tenemos equipos de salud que están totalmente colapsados, equipos de salud vinculados a la salud mental, con una demanda que es muchas veces totalmente urgente, que no pueden acompañar los tratamientos, que no pueden acompañar. Entonces, bueno, es bastante complejo la situación que estamos viviendo. Y eso era. ¿Qué quería agregar? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Así? Bueno, nada, quería agradecerles. Dale. Porque, bueno, yo tengo un hermanito con síndrome de Down, entonces, bueno, como que me explicaron varias cosas que yo no entendía, como lo que era el CUD. Y volviendo a lo que comentó la compañera, nada, estoy enferma, encima me pongo así. Nada, para nosotros fue una... Perdón. Yo también estoy nerviosa. Fue una noticia muy fuerte. A mi mamá le angustió un montón. Y nada, para nosotros lo que más nos calmó fueron las agrupaciones de discapacidad. Nos informaron un montón. Tuvimos un fuerte acompañamiento gracias a ellos. Y nada, hoy en día mi hermanito está de 10. Bueno, podemos contar con lo que es maestra integradora y bueno, muchas más especialistas. Y nada, también confirmar que la falta de especialistas es muy grande. Lo único que por ahí, bueno, yo soy de otra provincia, entonces nada, como que se nota mucho más allá. Nos costó demasiado el tema de conseguir, pero sí, como destacar que las familias, las agrupaciones de familias con discapacidad son un fuerte apoyo para recibir estas noticias. Y también gracias a ellas hoy tenemos una dirección provincial de acceso, que son los que trajeron estas discusiones. No, nada, para mí es re importante el relato que trae la compañera. Nada, remarcar que este es un trabajo que no se puede hacer solo. Esto del trabajar en salud y acompañar no se puede hacer en soledad. Y el rol de las familias es fundamental, como a veces se piensa mucho al revés, como desde el sistema de salud hacia la familia, y me parece que es un ida y vuelta como más horizontal que debería hacerse. Nada, gracias por decirnos tu experiencia. Bueno, entonces, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Si no... Por ahí para sumar información, a mí me pasa, yo tengo a mi hermano discapacitado, está en la silla de ruedas o sale con el scooter, le dice él, y la gente le dice comentarios como, qué buena, qué copada que está, y él se lo toma mal, porque bueno, te lo cambio por una pierna si tanto te gusta. Son pequeños detalles, como comunidad, es como que estamos desinformados, es un poco chocante. Y también me pareció, como para agregar, ustedes que están en el ministerio, que me parece un poco raro que desde la salud pública no se le consulte a él cómo se siente a lo largo del proceso. Noté que tampoco la familia estaba informada, como que tuve que acercarme a cada uno de ellos y a decirle, vayan a un clínico y pregúntenle cómo tratarlo, porque es como raro que tampoco ellos se hayan interiorizado en el tema, sino que directamente era tenerlo en la cama y hacerle todo. O sea, también es como que como comunidad también estaría bueno que nos informemos y ayudemos entre todos a formar un lazo. Es algo que estaría copadísimo, que hagamos todos. O sea,
Y bueno, nada, eso. O sea, salir, no sé si se escuchó lo que dije recién, pero que tiene que ver un poco con habitar estos espacios también. O sea, yo nunca había hablado de discapacidad, ni había pensado en discapacidad o formarme antes de estar acá o de trabajar en el ministerio. Entonces, bueno, creo que es eso también, ¿no? Compartir saberes, preguntar y eso. Bueno, lamentablemente por algunas circunstancias tenemos que dar así rápido por finalizada la jornada. Así que bueno, muchas gracias a todos los asistentes y las asistentas por venir, por preocuparse por estas temáticas. Y bueno, nada, esperamos poder verlos pronto y poder seguir profundizando en estas cuestiones y tener mejores políticas y más acompañamiento para las próximas reuniones.